Bueno, muy bien. Estimados y estimadas participantes, buenas noches. Reciban un cordial saludo de bienvenida a la conferencia de Diplomacia Científica, la experiencia de Costa Rica. Esta noche nos honra con su presencia la máster Montserrat Vargas Solórzano, oficial en Diplomacia Científica y Académica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica. Mi nombre es Raúl Fonseca Hernández, soy el subdirector de la Escuela de Relaciones Internacionales y tendré el honor de acompañarles como moderador de esta actividad. El COVID ha impactado diversas áreas de nuestra vida cotidiana. También de esta forma lo ha hecho a los estados y a los demás actores del sistema internacional. En un entorno de grandes desafíos para la humanidad, podemos mencionar el tema de la urgencia climática, la crisis ambiental, los retos en el desarrollo tecnológico. Ahora también la elevada vulnerabilidad que enfrentamos como especie ante diversos padecimientos. Estos requieren acciones, no solo de los científicos, sino también desde la política exterior y la cooperación internacional. En este contexto es donde posicionamos la diplomacia científica como una alternativa en donde la ciencia y la política convergen con el propósito de salvaguardar los intereses más primordiales de la comunidad internacional y de los estados en general. De esta forma, el día de hoy nos acompaña la máster Montserrat Vargas Solórzano, quien nos compartirá la experiencia de Costa Rica en esta materia de diplomacia científica. Para ello, me permito explicar brevemente la dinámica. Se contará con 40 minutos máximo, y tal vez a los 35 le puedo hacer alguna señal para desarrollar la exposición, y posteriormente tendremos un espacio de 20 a 30 minutos para preguntas y o comentarios de parte del público. Les recordamos que esta actividad también está siendo transmitida por medio del Facebook Live en la página de nuestra escuela, en la Escuela de Relaciones Internacionales. Pueden plantear sus preguntas tanto por el chat, digamos, de este salón de Zoom, o bien los comentarios por medio del Facebook Live, que también está habilitado para introducir sus comentarios, preguntas a nuestra ponente. Le solicito de forma respetuosa que por favor mantengamos silenciados los micrófonos durante el evento académico, asimismo apagar sus cámaras para poder concentrarnos en la presentación de Montserrat. A continuación, me permito presentar, y es un honor para mí, a nuestra panelista, la máster Montserrat Vargas Solano, diplomática y abogada, especialista en biotecnología por la Universidad de Barcelona, con 15 años de experiencia en temas de diplomacia internacional y multilateral. Durante los últimos 4 años ha participado en estructuras relacionadas con la investigación y la innovación biotecnológica y médica para el acompañamiento jurídico, bioético y de cooperación internacional. Ha estado a cargo de la diplomacia científica dentro del proceso de diplomacia económica en la Dirección de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica. A continuación, vamos a tener la intervención por parte de la persona expositora, doña Montserrat Vargas Solórzano. Entonces, por favor, doña Montserrat, la audiencia es toda suya y quedamos a sus enteros oídos. Bienvenidos a todas y todos los que nos acompañan acá por medio de redes sociales. Muchísimas gracias, don Raúl, por esa presentación y tanto a doña María Fernanda Morales como a las autoridades de la Universidad Nacional y la Escuela de Relaciones Internacionales por brindarnos este espacio y a mí particularmente de compartir un ratito con ustedes. Para mí siempre es un agrado y un honor poder compartir la experiencia que hemos ido desarrollando en Cancillería y yo en lo particular a lo largo de mi trayectoria profesional en estos temas con personas que se están formando o que tienen alguna afinidad o interés por el tema de diplomacia científica. Tal vez como comentarles que efectivamente, digamos, mi perfil profesional es un poco ecléptico porque empecé decidiendo a los 15 años trasladarme a un colegio científico en aquella época aquí en San Ramón, que es mi
mi lugar de residencia y donde crecí, y posteriormente decidí que lo científico era algo que me hacía muy feliz, pero que no era realmente mi curso profesional, así que me fui a Derecho y encontré en la bioética la forma de unir mis dos pasiones. Así que espero poder, a través de mi presentación hoy, compartirles a ustedes un tipo profesional que a lo mejor le puede interesar a alguno de ustedes y compartir la experiencia de Cancillería. Como ven acá en esta primera diapositiva, si me hace el favor, María Fernanda, de compartir pantalla, la idea hoy es exponerles un poquito la experiencia que hemos venido desarrollando en Cancillería desde el 2020, donde gracias al impulso en su momento del canciller que estuvo en ese momento, don Rodolfo Solano, y del señor presidente de la República, don Carlos Alvarado, el cual ha sido apoyado por esta nueva administración, se creó un proceso nuevo dentro de la Dirección de Política Exterior en aquel momento. Ahora, desde hace casi 2 meses, hemos sido trasladados a la Dirección de Cooperación Internacional con este proceso de diplomacia económica. Si gusta, pasamos a la siguiente, María Fernanda. El proceso de diplomacia económica, entonces, fue creado en el 2020 desde el Viceministerio de Asuntos Bilaterales y Cooperación Internacional. Hoy, como les digo, pertenece a la Dirección de Cooperación Internacional y está conformado, como pueden ver ustedes en esta siguiente diapositiva, por María Fernanda, si me haces el favor de pasarla. La idea es trabajar, digamos, desde un objetivo de articulación. ¿Por qué articulación? Porque la Cancillería es la institución rectora de las relaciones internacionales, esto por constitución política, según el artículo 140 de nuestra constitución política. Nuestro ministerio debe velar, digamos, por el cumplimiento de las responsabilidades internacionales del país, por la articulación de los diversos temas para la política exterior de Costa Rica. Y en ese sentido nosotros no pretendemos ni hemos querido en ningún momento reemplazar las rectorías de los ministerios que ven los temas que tienen que ver con el proceso de diplomacia económica, sino más bien ser un brazo articulado para que esas instituciones nacionales puedan realizar acciones concretas en el exterior gracias a nuestra red de embajadas que está conformada por alrededor de 47 representaciones diplomáticas y consulados que nosotros llamamos consulados descentralizados, como por ejemplo en Estados Unidos tenemos la embajada en Washington, ¿verdad? Pero esa embajada, además de llevar las relaciones bilaterales con Estados Unidos, tiene también una serie de consulados en Miami, Los Ángeles, ¿verdad? Que también coadyuvan a la labor que estamos realizando desde este proceso de diplomacia económica. Como ven ustedes, nuestro objetivo entonces es el de articular desde los 6 pilares que fueron definidos al efecto, la coordinación institucional, tanto con las instituciones nacionales, el sector académico y el sector privado, en pro de cumplir los objetivos de los planes nacionales vigentes y el Plan Nacional de Desarrollo. Si pasamos a la siguiente, María Fernanda, por favor. A la anterior. Acá ustedes pueden ver entonces los 6 pilares que fueron definidos. Un pilar que tiene que ver con la diplomacia comercial, que al hablar de diplomacia económica es un poco el concepto que nos viene más rápidamente a la cabeza, ¿verdad? Después tenemos el pilar científico tecnológico de innovación, que incluye temas de salud y que ha sido liderado por mi persona en los últimos 2 años y medio. Después tenemos el pilar de atracción de turismo, el pilar cultural deportivo, el pilar académico, que como ustedes van a observar a lo largo de mi presentación, tiene naturales sinergias con el de ciencia, tecnología e innovación, y un pilar económico-ambiental, porque Costa Rica tiene fortalezas internacionalmente reconocidas en estos ámbitos, y en ese pilar trabajamos temas de, por ejemplo, servicios ambientales y promoción de fortalezas costarricenses en ese sector. Pasando a la siguiente diapositiva. La idea es, en este caso, que trabajemos desde una perspectiva, la creación de este proceso era en la perspectiva de, en un contexto de pandemia, poder estar listos para desde una visión innovadora generar respuestas sociales para poder generar reactivación económica innovadora
y resiliente frente a la pandemia por COVID-19 que hemos estado viviendo desde finales del 2019. También generar vinculaciones estratégicas con todos los planes nacionales, estrategias de los diferentes ministerios, cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030, todo desde una visión transversal y en pro de acciones que sean a mediano y largo plazo. Entonces, si ustedes ven la concatenación, digamos, de la lógica de creación de este proceso, ha sido sumamente estructurada. Pasando a la siguiente diapositiva. Aquí lo que quiero presentarles es un poco, en la parte introductoria, cuál ha sido, digamos, la filosofía de trabajo. La idea de la diplomacia económica es posicionar a Costa Rica como un socio estratégico para el desarrollo económico, para los socios exteriores o de otros entornos, ¿verdad? Regionales e internacionales, como articuladora dentro de la estructura nacional, como les he comentado, y esto entonces incluye de manera muy particular a la academia, a la sociedad civil y al sector privado, pues consideramos que, por ejemplo, en el sector privado, la promoción de las alianzas público-privadas y público-privadas para el desarrollo son sumamente importantes para un país como Costa Rica, que es un país con estadísticas y cifras sumamente exitosas, pero que no deja de ser un país, ¿verdad?, en desarrollo, con grandes retos a nivel de las disparidades sociales internas que tenemos en el día a día, ¿verdad?, en la función pública y privada. En ese sentido también la idea es, como les comentaba, que haya un apoyo estratégico desde las misiones diplomáticas de Costa Rica, que se deje de ver a las misiones diplomáticas como satélites independientes, porque muchas veces lo que nos ocurre en este trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores es que los diferentes socios o actores de la sociedad, tanto institucional como civil, se dirigen directamente a las embajadas y olvidan que las embajadas son parte de una estructura sombrilla que es el Ministerio de Relaciones Exteriores y que todos somos uno. Entonces, articular ese trabajo de la manera más eficiente, generando así oportunidades que abran puertas para generar una reactivación económica lo más proactiva, siempre teniendo como eje de empuje atender a la sociedad en general, pero particularmente a los grupos más vulnerables y servir como vasos comunicantes y ejecutores en el terreno. En ese sentido, pasando a la siguiente diapositiva, por favor, Fernanda. Quisiera entonces ya entrar en el núcleo de esta presentación, que son los logros que hemos alcanzado a lo largo de estos 2 años y medio dentro de la diplomacia científica. Comentarles que para estructurar el trabajo de nuestras misiones, pues no todo el mundo es sensible, ¿verdad?, a los temas de diplomacia científica. Para algunos resultan sumamente áridos, un lenguaje sumamente técnico y complicado, así que nos dimos a la tarea de producir documentos que sirvieran de orientación a nuestros representantes en el exterior, de manera de tener un lenguaje, digamos, mucho más accesible, donde ellos pudieran comprender algunas de las implicaciones, ¿verdad?, del trabajo que se hace desde diplomacia científica. Se generó notas conceptuales en diplomacia científica para que entendieran los conceptos globales, el trabajo que estamos realizando con el MICIT, y también respecto del conocimiento que ellos deben tener de estructuras existentes en el país, como por ejemplo el Centro Nacional de Alta Tecnología, el CENAT, que pertenece a CONARE, y también, por ejemplo, los clústeres más fuertes en el sector de ciencia y tecnología, que son, por ejemplo, el clúster de ciencias de la vida y el bienestar, que está conformado por otros subclústeres, como el clúster de dispositivos médicos, el clúster biofarma, y también clústeres como el aeroespacial, que ya tiene una trayectoria importante a nivel nacional e internacional, para que los representantes de Costa Rica en el exterior los puedan promocionar, puedan generar alianzas estratégicas a partir de este conocimiento. También dentro del trabajo que hemos hecho de sensibilización, capacitación continua de nuestros funcionarios, se han realizado una serie de talleres con los entes rectores, se participó en temas de
potenciar las acciones de investigación, la transferencia de tecnología y el emprendimiento innovador. En esto las universidades públicas han sido claves para realizar este trabajo, porque en Costa Rica estadísticamente son las universidades públicas quienes más ponen financiación para la investigación, y a través de esta investigación, ¿verdad?, se produce una serie de potenciales alianzas con socios estratégicos en el exterior. Y en ese sentido, me devuelvo al punto 3 de esta diapositiva, que tal vez lo puse mal en el orden, y es que, por ejemplo, hemos generado proyectos de alto alcance, como un trabajo que hemos venido realizando con CONARE, donde la Universidad Nacional evidentemente ha sido parte activa, digamos, de este impulso, para que Costa Rica activara un convenio que tenía firmado con el CERN desde el 2014, que fue aprobado por la Asamblea Legislativa en el 2017 y del cual les voy a hablar un poquito más adelante. Pasando a la siguiente. Muchas gracias. Voy a hablarles ahora de la Mesa de Coordinación Interinstitucional en Ciencia, Tecnología y Innovación que tenemos con el MICIT. Esta mesa fue creada en agosto del 2020 y desde entonces hemos venido sesionando con el MICIT de manera quincenal para coordinar temas estratégicos que tienen que ver con estas áreas de ciencia, tecnología e innovación, para orientar las acciones de nuestras misiones en el exterior de una manera eficiente, en línea con las prioridades fijadas por el MICIT en las áreas que hemos definido juntos. Inicialmente partimos de una priorización de países y de temas que fue vigente durante el año 2021 y que obviamente con el cambio de autoridades en este año 2022 hemos debido actualizar. Si gusta, pasamos a la siguiente. Los objetivos de la mesa entonces han sido un poco impulsar el tema de las transferencias de mejores prácticas de Costa Rica con socios estratégicos, porque Costa Rica debe de salirse un poco de ese esquema, ¿verdad?, de receptor de cooperación al ingresar en un espacio como el de la OCDE. Costa Rica entra a formar parte de un grupo diferente de países. Ahora se nos ve como un país que, en vez de ser receptor de cooperación, debería de hacer acciones para empezar a dar cooperación, y para eso es importantísimo poder valorizar más bien las competencias y las fortalezas con que contamos. En ese sentido, las colaboraciones con la academia serán indispensables, sin duda, para poder avanzar en esa línea, involucrando evidentemente a la diáspora costarricense, que es una diáspora sumamente fuerte, una diáspora posicionada en temas de la más alta exigencia y reconocimiento internacional. Yo no sé si ustedes lo han podido percibir alguna vez, pero cuando un costarricense llega a un organismo, instituto internacional o a un espacio de investigación, genera muchas expectativas, porque la calidad de nuestros profesionales es altamente reconocida a nivel internacional. Y en general yo siempre he escuchado y he tenido la oportunidad de compartir con costarricenses que están muy, muy bien posicionados y muy bien valorados en el exterior. También se busca la negociación e implementación de acuerdos en estas áreas, en áreas de ciencia, tecnología e innovación, y pues, facilitar colaboraciones con posibilidad de intercambio de experiencia. Y como ven aquí, la sinergia entre lo académico y lo científico es sumamente fuerte, porque ya no podemos seguir hablando de escape de cerebros en nuestra sociedad. Tenemos que pensar en que nuestra diáspora y los costarricenses que salen del país son personas como embajadores científicos o embajadores en las áreas en las que ellos se encuentren, que están posicionados ahí para facilitar acuerdos, para generar movilidad estudiantil, para traer talentos al país también. En ese sentido es muy, muy importante el trabajo que estamos haciendo de articulación. Si me hace el favor, María Fernanda, hacia la siguiente. Entonces, para ir a acciones concretas, si gustas, pasamos de una vez a la siguiente también. Aquí, como ven ustedes, les estoy presentando relativamente una primicia, porque este es el cuadro, digamos, de la nueva
priorización temática que hemos realizado ahora con el MISID. Y en eso es importante que ustedes puedan ver que, por ejemplo, antes hablábamos de 3 temas principales que eran ciberseguridad, inteligencia artificial y bioeconomía. Hoy, como ven, la priorización de temas se ha expandido, hemos generado, digamos, niveles en esa priorización de temas y tenemos una serie de principios que rigen nuestra labor, como el respeto a la dignidad humana, la universalidad, el desarrollo humano, la creación colaborativa, la ética y la igualdad de género en estas áreas. Y partimos, digamos, del trabajo desde áreas estratégicas como el talento humano, la generación de conocimiento y la innovación, desde áreas temáticas que han sido definidas por el MISID y respaldadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, como son la investigación en salud, la bioeconomía, que es un tema entonces que heredamos de la priorización que habíamos hecho anteriormente, las tecnologías digitales, que es un poco más amplio que solo el tema de ciberseguridad, el tema de definir 2 áreas emergentes fue sumamente importante en relación al tema de inteligencia artificial, que si ustedes ven es relativamente transversal a todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología hoy, y también al desarrollo aeroespacial, que como ustedes saben el año pasado vio enriquecido, digamos, el ecosistema nacional con la creación de la Agencia Aeroespacial Costarricense. También dentro de este esquema, que no se ve tal vez con claridad, pero es importante mencionar que también se creó la promotora de innovación, que también es un agente que viene a jugar ahora en este ecosistema nacional de organización y coordinación interinstitucional. Si gustas, pasamos a la siguiente, María Fernanda. Entonces, dentro de las acciones concretas que hemos venido realizando con MISID, nuevamente aquí tenemos el tema de la realización de talleres especializados, presentando, digamos, las estrategias nacionales para los representantes en el exterior. También talleres aún más enfocados como temas de gobernanza digital, ciberseguridad, que como ustedes saben este año ha sido todo un dolor de cabeza para el MISID y para la sociedad costarricense, ¿verdad? Debido a los ciberataques, entonces se ha convertido en un tema de gran trascendencia e importancia de reflexión, tanto en la parte un poco más abstracta, ¿verdad? De la definición de políticas nacionales e internacionales, cómo buscar cooperación de países que tengan mayores fortalezas que nosotros y sin dejar de lado el hecho de que Costa Rica también generó el año pasado su propio clúster de ciberseguridad. Y todo esto aunado al hecho de que hemos participado posiblemente por primera vez, el Ministerio de Relaciones Exteriores fue invitado a participar en la formulación del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el periodo 2022-2027, lo cual nos llena de orgullo porque quiere decir que efectivamente el trabajo que se ha venido realizando ha permitido fortalecer esa relación con el MISID. Pasando a la siguiente. Quisiera comentarles de algunas acciones concretas, digamos, que hemos podido establecer. Estas las vamos a ir pasando, si quieres, para que sepas, María Fernanda, rápidamente. Acá, con Corea, por ejemplo, hubo un contacto muy fuerte, digamos, desde el 2019 en adelante, y eso permitió la firma de varios convenios de cooperación y de memorándum de entendimiento con Corea, cumpliendo así con algunos de nuestros objetivos fijados en la mesa de coordinación con el MISID. Siguiendo con la siguiente diapositiva, acá también tenemos, como les comenté antes, el tema del CERN, que inicialmente el contacto con el CERN se dio gracias a la labor de una diplomática de carrera que tuvo contacto con el director del CERN en su misión cuando ella estaba en Viena, Austria, y al ser trasladada a Ginebra, continuó los contactos con ellos, porque evidentemente desde Ginebra era mucho más fácil. Yo no sé si ustedes conocen la estructura del CERN, pero el CERN está físicamente, digamos, ubicado entre 3 fronteras en Europa, entre Suiza, Francia e Italia, y entonces ella promovió el hecho de que se estructurara de manera más
legal o jurídica la cooperación que ya veníamos realizando con ellos, que era que costarricenses iban a participar de los campamentos de verano del CERN desde como el 2013, y entonces ahí se creó o se negoció, digamos, lo necesario para firmar un convenio que, como les comenté antes, fue ratificado en el 2017 por la Asamblea Legislativa, pero dormía el sueño de los justos desde entonces. Nadie se acordaba del convenio, excepto para seguir haciendo uso de los campamentos de verano. Entonces, gracias al impulso de una serie de investigadores y científicos, tanto costarricenses que estaban en el país como costarricenses que están en diferentes estructuras de investigación en universidades alrededor del mundo, se decidió impulsar con el CONARE un proyecto para que Costa Rica reactivara este convenio. También con Francia, que evidentemente es un país que tiene muchísima trayectoria en investigación y en el cual hay una diáspora costarricense sumamente importante. Se han hecho diferentes actividades para visibilizar la acción de la diáspora costarricense en ese país, el trabajo que realizan en diferentes áreas de investigación. Comentarles ahí que particularmente yo tuve el honor de trabajar en el Instituto Pasteur durante 3 años, entre el 2017 y 2020, como Business Manager de la Dirección Internacional, y conocí a 2 grandes científicos costarricenses, uno de los cuales es director de uno de los centros de referencia internacionales más securizados del mundo, que es el que se encarga de los estudios de la peste bubónica o peste negra, y él fue parte en la fotita chiquitita donde ven varias personas, él fue parte de esa presentación que se realizó en el 2021, el 28 de septiembre, que es el Día Internacional de la Cultura Científica. Si gustas, pasamos a la siguiente. También en temas aeroespaciales, como les comentaba, con la creación de la Agencia Espacial, Cancillería dio un paso adelante, pues nosotros tenemos una silla dentro de la junta directiva de esta agencia, y como parte, digamos, de la labor que hemos querido realizar para posicionar justamente de manera adecuada todos los esfuerzos que se realizan desde Cancillería, hemos liderado 2 comisiones que se conformaron a raíz de que, por temas de normativa, aún no se ha podido contratar al director ejecutivo de la agencia. Entonces se crearon 4 comisiones que han apoyado la labor de la junta directiva, dentro de las cuales hay una comisión que se dedica al análisis de temas de fortalecimiento de talento humano en el sector aeroespacial, y tema de normativa y coherencia normativa internacional, donde otra de mis colegas que trabaja en otro departamento que también ve muchos temas de diplomacia científica, que es un departamento de la Dirección de Política Exterior que se llama Departamento de Terrorismo, Desarme y Crimen Organizado. El nombre da un poco susto, pero ellos trabajan más en análisis de temas de fondo sobre la paz, el uso pacífico de las energías químicas y nucleares, y la implicación de Costa Rica en espacios multilaterales que tienen que ver con estos temas. Pasando a la siguiente. Comentarles que también dentro de los esfuerzos que hemos venido realizando, a inicios de este año, en abril, se realizó el primer curso de diplomacia científica en español, porque si algunos de ustedes han leído y se han informado sobre la diplomacia científica, es una corriente que viene mucho del ámbito anglosajón, por la AAAS y Inglaterra, que en su momento, ¿verdad?, realizó un gran como seminario internacional donde se empezó a hablar de estos temas, y generalmente el material que uno encuentra es en inglés. Entonces el reto acá fue producir un curso que se hizo en coordinación con la UNESCO, con la Universidad de Costa Rica, con esta red que se llama el Scientific Diplomacy Global, SICA, y la Unión Europea. Y la idea era poder
presentar la diplomacia científica desde casos de la región centroamericana, donde se lo explicáramos a centroamericanos, y dejar de usar casos foráneos, un poco a veces lejanos a nosotros, y usar cosas que tuvieran más que ver con nuestro entorno y nuestra realidad del día a día. Esto permitió además firmar un convenio o una carta de entendimiento entre Cancillería y la Universidad de Costa Rica, que nos ha permitido enmarcar de mejor manera el trabajo conjunto que se venía realizando también con ellos. Pasando a la siguiente. Aquí en esta diapositiva me voy a detener un poquito más para explicarles más en detalle algunas de las acciones, porque estas jornadas fueron, ¿cómo decirlo? Fueron orientadas por ustedes hacia el tema de la COVID-19 y la respuesta que dio el país a esta pandemia. Entonces, quiero comentarles estos, digamos, yo diría 3 casos de éxito que están aquí en los 2 primeros puntos, y es el hecho de que evidentemente desde un fortalecimiento de la relación de Cancillería con el sector salud en la búsqueda de oportunidades para el país, se creó una mesa de coordinación institucional en agosto también del 2020. Esta mesa permitió sentar al mismo tiempo alrededor de una mesa de discusión a sectores tan importantes como la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Salud, la Comisión Nacional de Emergencias, el Ministerio de Hacienda, Cancillería, de forma a que todos los interlocutores que tenían que estar ahí para la toma de decisiones, para la compra de vacunas contra la COVID-19, estuvieran en un espacio de diálogo semanal. Fue todo un trabajo muy, muy fuerte. No se imaginan, a veces también nos reuníamos fines de semana, para poder coordinar con los desarrolladores de vacunas, conocer de manera profunda cuál era la potencialidad de esos desarrollos. Se generó una matriz de seguimiento donde conocíamos, digamos, de todos los desarrollos de vacunas que eran más prometedores, para poder así darle a los miembros de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, que es el órgano que por ley tiene la potestad de decidir en Costa Rica qué vacunas y qué fármacos en general se compran en el país, para que ellos pudieran generar una tabla de evaluación y definir cuáles eran las vacunas que Costa Rica iba a comprar. En ese sentido, mencionarles que Costa Rica se decidió por una estructuración de compra en 3 vías, una de las cuales fue el ingreso de Costa Rica al mecanismo multilateral COVAX, que es el mecanismo de la Organización Mundial de la Salud, que es liderado por una especie de organización de la sociedad civil que se llama Gavi Alliance, que pertenece o forma parte de el CEPI, que es una estructura que desde hace muchos años trabaja para garantizar el acceso de vacunas a particularmente las poblaciones infantiles en África. Y desde esa configuración decidimos apostar por un mecanismo multilateral que tenía una cartera de desarrolladores de vacunas de más de 20 vacunas alrededor del mundo, y evidentemente pensando que en un momento donde todo eran potencialidades, a través de COVAX, alguna de las vacunas iba a ser exitosa, íbamos a tener acceso a alguna de las vacunas para la población costarricense. Al mismo tiempo, nuestros expertos decidieron optar por un contrato bilateral con Pfizer y un contrato bilateral un poquito más pequeño con AstraZeneca. Y eso permitió que Costa Rica se convirtiera en el 6º país de América Latina, perdón, el 6º país del mundo y el 3er país de América Latina en empezar la vacunación contra la COVID-19, justamente el 23 de diciembre del 2020 se recibió en Costa Rica el primer embarque de vacunas contra la COVID. Y eso demuestra que Costa Rica fue un país que tomó decisiones con, yo diría, no sé si es la palabra correcta, pero con sabiduría, con mucha evidencia científica que respaldaba nuestras decisiones, y al mismo tiempo nos permitió avanzar en una cobertura vacunal que hoy en día es una de las más altas de América Latina, y que creo que en cierta medida, yo no soy epidemióloga, pero que frenó profundamente las muertes en nuestro país.
Otros procesos que también hemos liderado en espacios multilaterales o a los cuales nos hemos adherido es el hecho de que Costa Rica propuso a la Organización Mundial de la Salud la creación de un repositorio voluntario de propiedad intelectual en temas de herramientas terapéuticas, que es el llamado CITAP, donde hoy en día se cuenta con más de 40 países que se han adherido a esta iniciativa y diversas organizaciones internacionales y de la sociedad civil que apoyan el hecho de que podamos tener un repositorio permanente, digamos, donde no se atienda solo a la pandemia de COVID-19, sino que estemos listos y preparados para posibles nuevas pandemias, porque ya está claramente demostrado con evidencia científica internacional que la pandemia de COVID-19 es posiblemente una alerta, pero que en los próximos años es posible que enfrentemos nuevas pandemias, ya sea por surgimiento de nuevos microbios que transiten hacia el ser humano, lo que llamamos en estas áreas la zoonosis, que es la transición de virus y bacterias de los animales al hombre debido al estrecho contacto que tenemos cada vez más con los espacios salvajes, y también con el hecho de que con el calentamiento global, como bien lo decía el profesor Fonseca en la introducción de este curso, que el hecho del calentamiento global va a hacer seguramente que con el descongelamiento de áreas polares y de glaciares haya un resurgimiento de microbios que estaban ahí dormidos en el hielo. Así que debemos de prepararnos de manera eficiente para atender esas posibles futuras pandemias. Por otro lado, Francia inició una propuesta que se llama PRESODE, que es un mecanismo que busca justamente generar una red de vigilancia, respuesta y control de futuras pandemias, donde los países que forman parte puedan comunicar de manera fluida y al mismo tiempo postular a proyectos en estas áreas y tener una respuesta efectiva ante cualquier surgimiento de una nueva pandemia. Y como ven, todo esto tiene claramente que ver con el sector académico y el emprendimiento innovador. Si gustas, pasamos a la siguiente. Ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir a partir de esta propuesta, digamos, de Cancillería y de la diplomacia científica? Pues los pasos a seguir, si gustas pasamos a la siguiente, yo diría que vienen mucho de el respeto mutuo y el fortalecimiento de las relaciones con nuestros socios, pero desde una perspectiva de respeto de nuestras fortalezas. Aquí lo que quiero decir con esto es que muchas veces lo que ocurre en diplomacia científica es que o los diplomáticos olvidamos de comunicar de manera adecuada con los científicos y consultar para obtener evidencia de fondo para la toma de decisiones, o los científicos olvidan que nosotros existimos y que somos un agente que puede coadyuvar a fortalecer ciertas iniciativas. Entonces, sabiendo que cada uno tiene fortalezas en su ámbito de acción, podemos trabajar juntos para desarrollar acciones mucho más robustas y de mayor impacto para la sociedad. Debemos entonces, a partir de ahí, buscar temas comunes y buscar un lenguaje comprensible para ambos en doble vía. De manera que cuando yo hable un poco de los espacios de negociación con un científico, no le hable solo en siglas y el pobre no sabe de qué le estoy hablando, y que cuando él me hable de un proceso, digamos, técnico, como lo es lo que les decía antes, una zoonosis, él me lo pueda explicar en palabras que yo lo pueda entender y que yo entienda cuál es la implicación de lo que los científicos llaman una zoonosis. Es importante entonces distinguir cuáles son nuestras áreas de fortaleza individual para generar alianzas estratégicas que nos hagan más fuertes juntos.
Y para esto es importante, evidentemente, generar espacios de diálogo constante, como las mesas que les comenté, como esos espacios de diálogo con la academia, el espacio de diálogo con el Ministerio de Ciencia y Tecnología en el caso de Costa Rica. Pero muchos países han avanzado en estos temas. Y por ejemplo, Panamá cuenta con una estrategia de diplomacia científica ya desde hace algún tiempo. Lo curioso es que, por ejemplo, Panamá está más estructurado respecto a la política propiamente dicho, y tal vez nosotros, curiosamente, estamos más avanzados en la operativización de una estrategia sin tener la estrategia claramente definida. Pero el trabajo conjunto ha permitido por lo menos ir fijando cuáles son las líneas dentro de las cuales debemos realizar nuestro trabajo de manera conjunta. Y cada vez más nos llamamos los unos a los otros para consultarnos y avanzar en estos temas. Yo creo, don Raúl, que mi presentación iría más o menos por ahí. Yo quisiera más bien cederle la palabra a los participantes para que puedan hacer algunas preguntas mucho más concretas y quedo a la disposición. Espero no haberme excedido en el tiempo. Muchas gracias. No, muchas gracias, doña Mauricio. La verdad, de hecho, ha sido muy eficiente en el uso del tiempo, lo ha administrado muy bien. Muchas gracias por la excelente presentación y aclararnos un poco de los temas conceptuales hasta los temas operativos de con quién y cómo estamos trabajando el tema de la diplomacia económica con diversos ejemplos. Según lo indicado en el inicio de esta presentación, pasamos ahora al bloque de preguntas, en donde lo podemos hacer de dos formas, ya sea por medio del chat, que ya voy a leer un par que nos han llegado, como por medio de las redes sociales. Igualmente, si tienen alguna otra pregunta, pues la podemos abordar. Tal vez podemos empezar con un bloque de unas 3 preguntas para que usted, digamos, tome nota y las pueda ir desarrollando según lo que nos indican nuestra audiencia, tanto a nivel de las personas presentes acá como de las recogidas por medio del Facebook. Entonces, la primera que tenemos aquí en el chat es: en el marco de la cooperación internacional, específicamente sur-sur y triangular que se gestiona en la región de América, se ha impulsado el uso de tecnologías digitales como la inteligencia artificial, Internet de las cosas, robótica y Big Data. ¿Cómo ha sido este proceso y qué oportunidades y retos enfrenta Costa Rica? Esa es la primera. La segunda es: en América Latina, ¿qué países están a la vanguardia en temas de diplomacia científica? Y una tercera, para hacer, digamos, para tener este primer bloque de preguntas, es: ¿cuáles son las áreas temáticas que están posicionándose en materia de diplomacia científica? Si ya se habla del metaverso. Bueno, muchas gracias a todas y todos por las preguntas. Voy a empezar tal vez por los países a la vanguardia en diplomacia científica. Pues bueno, evidentemente en la región LAC hay como, ¿cómo decirlo? Como una preponderancia, digamos, de los países que lideran foros regionales como el CELAC o el CEPAL, ¿verdad? O el Mercosur. Yo diría que, digamos, en el Istmo es posible que México sea el país que tiene tal vez una preponderancia más amplia y un desarrollo muy importante, digamos, de acciones en diplomacia científica. Como les decía, Panamá ha desarrollado la política, pero están, por lo menos desde lo que yo conozco y lo que he conversado con algunos de los colegas el homólogo del Ministerio de Ciencia y Tecnología allá en Panamá, están un poquillo entrabados en cómo operativizar esa estrategia de diplomacia científica, y en eso nosotros hemos tenido intercambios de experiencias con ellos para que ellos nos orienten un poco a nosotros respecto de la estructuración un poco más jurídica, digamos, y nosotros orientarlos a ellos de cómo nosotros lo hemos puesto en práctica en el día a día. En la parte un poco más del Mercosur del sur de América Latina, es posible que, bueno, Brasil es sin duda líder con institutos, digamos, de desarrollo
Biofarma muy importantes, fundaciones como la Fundación Osvaldo Cruz, llamada popularmente Fiocruz, el Instituto Butantan, que desarrolla vacunas ya desde hace muchos años, y Argentina, a pesar de los altibajos, digamos, políticos y económicos que ha tenido, es un país que sigue teniendo una trayectoria importante en temas, digamos, de diplomacia científica. Yo diría que respecto de las preguntas que me hacen más orientadas al tema de inteligencia artificial, robótica, y Big Data, incluso metaverso, no es, digamos, tanto mi área de acción. Yo estoy más orientada a los temas de salud. Sin embargo, evidentemente por mi trabajo algo tengo que ver con estos temas. Y yo diría que todos los países, digamos, hoy en día todos los países implementamos acciones de inteligencia artificial en mayor o menor medida. Por ejemplo, la estructuración y puesta en operación de plataformas como el EDUS en temas de salud, ¿verdad? Tienen que ver con inteligencia artificial. Algunos países como Colombia, Chile, Argentina han incluso creado estructuras para hablar de la ética de la inteligencia artificial. Y el año pasado, a finales del año pasado, si mal no recuerdo, el 23 de noviembre, se emitió la primera recomendación mundial de ética de la inteligencia artificial por parte de la UNESCO. Entonces, esto evidentemente ha generado un boom a nivel, digamos, de los países de América Latina de avanzar en la reflexión de estos temas y cómo hacer que la inteligencia artificial se utilice de manera ética y que digamos, el aprendizaje autónomo que se hace con inteligencia artificial sea lo más inclusivo posible, evitando sesgos, digamos, de discriminación de género, por ejemplo. En Costa Rica particularmente nosotros hemos estado trabajando con el profesor Pablo Gámez, que es un costarricense residente en Países Bajos, que es especialista en el tema de la huella de carbono digital y una reflexión amplia sobre cómo Costa Rica podría posicionarse como líder en temas de una matriz energética que tiene fuentes renovables como, ¿verdad? Como fuente de nuestro consumo energético, y que esto nos posicionaría como líderes en un tema de consumo global verde. Ahora, esto es un tema muy incipiente, ¿verdad? Que está en grandes reflexiones, hay todo, ¿verdad? Una dicotomía o a veces incluso discusiones incoherentes entre cómo hacer más eficiente el uso de las energías, cómo evitar la masificación de los traslados aéreos, marítimos, terrestres, que tienen una gran huella de carbono, pero frente a esto está ya demostrado que, por ejemplo, una sesión como esta que estamos desarrollando hoy a través de una red virtual, por el calor que tienen también los servidores que nos permiten estar conectados desde diferentes países, también genera una gran cantidad de calor, y eso también tiene una huella de carbono, que es la huella de carbono digital. Entonces, Costa Rica sí está trabajando en esos temas a través de una persona justamente de nuestra diáspora, y desde el proceso de diplomacia económica hemos tratado de visibilizar estos procesos. Eso es lo que podría responder a estas tres preguntas por el momento. Perfecto, muchas gracias, Montserrat. Tengo tres preguntas más, como en un segundo bloque. Igualmente las personas lo pueden hacer llegar. Ha despertado bastante interés la participación que nos ha realizado y los temas que ha comentado. Uno es, en marco del SICAM, hay iniciativas en este tema de diplomacia económica, si nos puede comentar algunas. Otra es cuáles son los riesgos y aspectos potencialmente controvertidos de la diplomacia científica, y si se ha pensado eventualmente cómo estos se pueden abordar. Y la última, el país está financiando aspectos específicos
no, pero el país tiene destinado financiamientos específicos para el área de diplomacia económica y cómo podría eventualmente mejorar su aplicación a nivel de Costa Rica. Ok, muchas gracias también por estas tres preguntas. A ver, respecto de las iniciativas del SICA, el SICA viene trabajando desde hace ya bastante tiempo en temas que tienen que ver con la salud y la tecnología y ciencia en la región centroamericana. Tal vez para el antecedente, comentarles que me imagino que ustedes lo saben al estar en tema de relaciones internacionales, pero el sistema interamericano es uno de los más antiguos, digamos, de una iniciativa que ponía, digamos, el énfasis en trabajar juntos como región para buscar soluciones a problemas regionales. Y es tanto así que, por ejemplo, la OPS es una organización que antecede a la creación de la Organización Mundial de la Salud. En ese sentido, nosotros fuimos los pioneros en generar un fondo regional para la compra de insumos en salud y existe una cosa que se llama el Fondo Estratégico y el Fondo Rotatorio de América Latina y el Caribe, que es gracias a él, que tiene más de 42 años de existir, que se compraban las vacunas en la región de América Latina y el Caribe. Esto fue, en cierta forma, lo que dio pie también a la creación del mecanismo COVAX, ahora en respuesta a la pandemia por COVID-19. Y más específicamente en la región de SICA, también nosotros contamos con estructuras suprarregionales como el COMISCA, que es el consejo que reúne a los ministros de salud. Hay otra estructura que en este momento no recuerdo el nombre, pero que reúne a los que son como el equivalente de la Comisión Nacional de Emergencias para atender emergencias que ocurren en la región, como hay, ¿verdad? Que es casi que 50 veces por año cuando viene un huracán y nos golpea a varios países de la región. Entonces, existe una serie de mecanismos en temas de diplomacia científica y diplomacia económica para afrontar este tipo de retos como región. Ahora, en lo que son temas controversiales, bueno, creo que en la respuesta anterior había hablado un poquito de los retos de la inteligencia artificial. También les podría comentar que, por ejemplo, en temas de salud, hay una reflexión que fue realizada desde el 2019 y 2020 a través de CELAC y CEPAL para producir un documento que marcara una orientación sobre cómo la región debería de trabajar en pro de una autonomía sanitaria. Y en ese sentido, digamos, yo he tenido la gran oportunidad de participar este año en un curso que se llama Diplomacia de la Salud Global con la Fiocruz y la Organización Panamericana de la Salud, donde justamente hablamos de muchos de estos retos que en América Latina, por ejemplo, está el tema de las grandes migraciones debido a la situación política de algunos países, ¿verdad? Que han generado estas columnas de migrantes que transitan por Centroamérica para ir hacia Estados Unidos y cómo, digamos, existe todo este problema ético de la tal vez visión que tienen estas personas de, ¿verdad? Del sueño americano, de cómo ir hacia allá les va a resolver la vida y esto no es necesariamente cierto, pero lo que sí es cierto es que hay un reto muy importante como región para resolver la situación de estas personas en sus países para que no haya esa necesidad de buscar, ¿verdad?, el futuro en otro lugar que no sea nuestro país. Una cosa es el migrante que migra por razones, ¿verdad?, académicas o de trabajo, y otra cosa es la persona que huye de una situación de vulnerabilidad en sus países y que los pone en situación de aún mayor vulnerabilidad, ¿verdad?, en este tránsito. También podríamos decir que dentro de los temas controversiales existe todavía, ¿verdad?, todo un tema de reflexión respecto de las monedas como el Bitcoin, que por ejemplo, creo que ahora María Fernanda me comentó que aquí hay varios participantes del Salvador, ¿verdad? Que ahora, incluso cuando uno va a El Salvador, ve
cajeros electrónicos para sacar, bueno, no sé bien cómo funciona, ahí me soy un poco ignorante, pero sí los vi recientemente que tuve ocasión de ir a una reunión que hay cajeros de Bitcoin y no entiendo muy bien cómo funcionan, pero es una cosa que el presidente Bukele ha establecido con gran fuerza, ¿verdad?, en ese país. Y el tema tal vez más reciente, que es el tema de las neurociencias y cómo, ¿verdad?, se habla de que en un futuro se nos podría un poco como lo que veíamos en Matrix, de meter algo en la cabeza, ¿verdad? Como un chip para aprender cosas rápido o olvidar cosas rápido. Y entonces hay todo un tema de cómo debemos regular, digamos, el uso de las neurociencias para el ser humano. Ahora, cómo también responder a todas esas emergencias, emergencia en el sentido no de urgencia, sino de cosas que están surgiendo poco a poco en el entorno, en una realidad donde tenemos recursos financieros y de personal escaso, ¿verdad? Y que cómo respondemos a las necesidades imperantes de la sociedad, a lo que necesita una respuesta urgente, porque todavía tenemos grandes problemas de pobreza, de desigualdad, de acceso, versus el hecho de que no podemos dejar de lado todos estos temas emergentes que son de suma importancia y que rápidamente van a tener un impacto sobre nosotros. Y esto lo relaciono con la última pregunta que tenía que ver con el financiamiento específico. En temas de diplomacia económica y diplomacia científica, sí hay, digamos, mecanismos que han sido creados en Costa Rica, como la Banca para el Desarrollo. En las universidades vemos cada vez más el surgimiento de incubadoras, de startups o de, ¿verdad?, de unidades de transferencia de tecnología, donde estamos buscando cada vez más que se hagan innovaciones para generar patentes. Y con este proyecto que yo les comentaba del CERN, el hecho de que Costa Rica ingrese a uno de los clubes científicos de mayor envergadura en el mundo, hace que Costa Rica se posicione ¿verdad?, en un nivel superior y que tengamos acceso a tecnologías que nunca lo habíamos tenido y que pueda valorizar el trabajo de sus profesionales, porque Costa Rica, dentro de la estructuración de este proyecto, Costa Rica tiene que aportar X cantidad es que no es dinero, sino que tiene que valorizar, digamos, un monto X por año. Y dentro de esa valorización, digamos, cualquier desarrollo de algoritmos, de tecnología, de biomateriales que se puedan utilizar en el experimento en el que vamos a entrar en el CERN a partir de marzo del próximo año, va a ser valorizado, y además todos los artículos que se publiquen desde ese experimento del CERN van a rebotar, digamos, por decirlo de alguna manera, en las 5 universidades públicas de Costa Rica, porque es el CONARE el que está firmando el convenio con el CERN. Entonces, eso nos va a rankear también profundamente en los rankings internacionales de nuestras universidades públicas. Eso creo que es lo que les podría compartir así como más grande. Bueno, y tal vez comentarles que también ha habido iniciativas como dentro de lo que les comenté de las acciones con Corea, que ha permitido que Corea dio dinero para impulsar un proyecto que se llama Hélice en la Universidad de Costa Rica, que ha generado una serie, digamos, de financiamientos para startups innovadoras, y también se generó una mesa binacional en ciencia y tecnología con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que ha permitido este año escoger los 3 primeros proyectos financiados con fondos binacionales. Y entonces ya el próximo año vamos a tener 3 proyectos que van a ser financiados gracias a esas cooperaciones que hemos ido desarrollando. Perfecto, muchas gracias, doña Montserrat, por su participación y las preguntas del público que han sido muy, muy interesantes. De esta forma vamos llegando al final de la actividad. Nuevamente agradecerle por su participación y compartirnos estas experiencias a nivel teórico, a nivel práctico, y estas preguntas que sin duda son bastante interesantes para ahondar un poco sobre diversas aristas del tema de diplomacia económica, que yo creo que vamos a seguir escuchando de ello cada vez con más frecuencia en el futuro próximo. Muchas gracias por toda la conferencia nuevamente. Les agradecemos por acompañarnos el día de hoy
y a nuestra panelista por su tiempo y por compartir sus conocimientos. Asimismo, les recordamos que el día de mañana a las 9 de la mañana tendremos nuestra actividad de cierre con el panel Reflexiones sobre el COVID desde Centroamérica. Por ello, y por favor, quienes se inscribieron, acceder con el link destinado para el día 3 y que fue enviado a sus correos electrónicos. Asimismo, pueden seguir la transmisión de las actividades por medio de la transmisión del Facebook Live. Les esperamos. Muy buena noche. Nuevamente, gracias a todos y todas. Y sí, como lo indica la profesora Fernanda y María Fernanda, mañana es a las 9 de la mañana, hora Costa Rica. Pues muchas gracias, buenas noches, que estén muy bien. Muchas gracias, Monserrat. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy linda noche, hasta luego. Muchas gracias, Buenas buenas noches, que estén muy noches. bien.